a los participantes. El día de hoy desarrollaremos la 9ª sesión del diplomado a cargo del profesor Fernando Delgado Alvisuri, donde vamos a desarrollar el taller práctico sobre sentencias más relevantes en materia de proceso de habeas corpus y habeas data. Adelante, doctor, bienvenido. Gracias, muy amable. Bueno, buenas noches con todos. La verdad, un gusto estar en esta tercera sesión. No sé si se me escucha bien. Perfecto, bien. Sí, doctor, se le escucha. Bueno, buenas noches con todos. Efectivamente, hoy día estamos ya desarrollando la tercera sesión de este diplomado especializado en Derecho Constitucional y Procesal Constitucional, y se había ya adelantado la preparación de una sesión eminentemente práctica el día de hoy. Esta sesión práctica la vamos a dedicar a abordar el siguiente tema. ¿Cómo es que enfrentamos o elaboramos una demanda constitucional de amparo? ¿Cuáles son los presupuestos? ¿De acuerdo? ¿Cuáles son los presupuestos? ¿Cuál es la argumentación que se debe hacer en este tipo de procesos? ¿Cuál es el enfoque que debemos dar en este caso cuando estamos frente a la elaboración de una demanda de amparo, ¿no? Y aparte digo lo siguiente, tomando en cuenta el cambio de legislación el día de hoy. Hasta hace 3 meses estábamos con el código, con la ley 28.237, y el día de hoy estamos con otra nueva legislación, el nuevo y digamos, remozado Código Procesal actual. Y entonces una dificultad permanente de los colegas tiene que ver con esto. ¿Cómo es que elaboramos una demanda de amparo? ¿Cuáles son los criterios prácticos, procesal? Un segundo. Y es decir, ¿cómo abordamos el tema? También cómo es que planteamos la demanda desde un... Entonces, eso es lo que vamos a ver el día de hoy a partir del concepto del código, obviamente. Bien. Veamos algunas consideraciones previas antes de entrar al desarrollo del tema. ¿Qué es lo que se conoce como el litigio estratégico, ¿no? Es decir, es ese conjunto de, digamos, de argumentos o del enfoque en esta materia de demanda de amparo, cuando tiene que, digamos, establecer cuál y darle una especial argumentación, un especial tratamiento. Y en eso difiere, pues, el proceso constitucional de un proceso ordinario. En esa medida, la sesión de hoy va a versar sobre eso. Es cuáles son los criterios que establece el Código Procesal actual y además el anterior con respecto a la elaboración. ¿Cuáles son, en principio, los criterios de procedibilidad o los requisitos de procedencia? ¿Cuáles son tanto las legales como las procesales y las naturales? Y además, ¿cuál es digamos, en atención al Código actual, cuáles son estos 2 criterios más importantes? Nos referimos a la residualidad y al llamado contenido esencial. ¿De acuerdo? Entonces vamos a entrar allá a desarrollar este llamado litigio estratégico. ¿Para qué sirve un litigio estratégico, queridos amigos? Básicamente tiene que ver con, digamos, develar y exponer estas circunstancias presuntamente violatorias, ilegales o arbitrarias, en las cuales, digamos, el demandante o la persona natural considera que se han vulnerado sus derechos. Promover
a través de un proceso, a una instancia judicial, la defensa de estos derechos precisamente por deficiencias, anomalías o irregularidades que se pueden presentar inclusive en un proceso judicial. Pero además también tiene que ver con, digamos, la denuncia política, la denuncia en el plano de derechos que tienen que ver con la afectación, efectivamente, de los derechos protegidos, tutelados en el Código. Hablar de este litigio estratégico en materia de derechos fundamentales es hablar otro idioma, otro lenguaje, ¿de acuerdo? Otro lenguaje. Es otra temática enfocar en estos temas. ¿Y cuáles son esos criterios que debemos tomar en cuenta cuando nos enfrentamos a una demanda de amparo? No solamente en la redacción, en el enfoque de derechos. Hay que tomar en cuenta que son procesos básicamente de urgencia. Son procesos optimizados. Son procesos ostensiblemente, digamos, ampliados en relación al proceso ordinario. Son procesos que en puridad defienden derechos fundamentales, por lo tanto, estos requieren ¿qué cosa? Un tratamiento urgente y diferenciado. Entonces, el código, la teoría del proceso nos da, pues, de algunas pautas, ¿no? Cómo elaboramos la demanda, los anexos, los requisitos, digamos, de forma. Pero el fondo no lo plantea, ¿de acuerdo? El fondo no lo plantea. En el caso, por ejemplo, de un proceso de amparo, hay pues que identificar una serie de variables y elaborar una serie de consideraciones que va a llevar al final, en definitiva, a identificar y demostrar de manera contundente la violación del derecho, ¿de acuerdo? O la puesta en peligro o la amenaza del derecho fundamental, o en todo caso, de algún atributo de este derecho fundamental. Entonces, es un desarrollo distinto. Por eso es que, digamos, la práctica procesal en materia del proceso moral, digamos, implica ciertos criterios argumentativos distintos al criterio ordinario, que es el criterio procesal. O sea, digamos, plantear pues una demanda de amparo significa básicamente atender una serie de características propias del proceso. Proceso, el principio de celeridad, bilateralidad, preferencialidad, iniciativa o instancia de parte, entre otros. Solamente voy a plantear algunos y desarrollar algunos dentro del tiempo que el tiempo me permite. Estamos hablando en principio de un proceso que efectivamente implica esta bilateralidad en la medida en que la participación del demandante es activa, pues. El planteamiento de la demanda, las cuestiones probatorias mínimas, las medidas cautelares si es que se establecen, las excepciones, y además también una clara enumeración de los hechos conforme lo establece la legislación procesal ordinaria, es decir, el Código Procesal Civil. Fijar los criterios previamente establecidos. Pero estamos hablando de una importante actividad, ¿de acuerdo? Demanda, contestación, medios probatorios mínimos, excepciones, medidas cautelares, y que serán resueltas por el juez al momento de la sentencia en el modelo procesal que plantea en la actualidad el Código. ¿De acuerdo? Pero estamos hablando que el amparo es básicamente también un proceso. Estamos hablando de un conjunto de instancias, de procedimientos sometido a una especial jurisdicción. La jurisdicción de la libertad, de los procesos de la libertad. Pero también encontramos una serie de principios, básicamente algunos propios del proceso civil, que han sido recogidos y reconocidos, digamos, en el Código actual. Nos referimos a gratuidad, inmediación, resolución del proceso, entre otros. Acá tenemos otro que es el principio de preferencialidad. Es decir, se tramita antes y con la debida diligencia, ¿de acuerdo? Y la debida diligencia antes del proceso judicial. Tiene un conjunto de beneficios en torno no solamente a su admisión, ¿no? Sino también en el sentido de que debe darle pues un tratamiento preferente, célere, expeditivo y principalmente protector en materia del derecho. El otro principio, no menos importante, es este que está acá, ¿no? Principio de iniciativa de parte o instancia de parte. El modelo procesal del amparo
ha sido básicamente diseñado a favor de ¿quién? Del demandante. ¿De acuerdo? Del demandante. El demandante, en este caso, la persona legitimada, titular del derecho, es el ciudadano de a pie. Recordemos que el amparo procede o sea, el amparo está reconocido para aquel tercero, aquella persona o representante de la persona titular del derecho. Entonces, es básicamente una protección especial a favor de ¿quién? A favor del demandante. Es decir, el proceso está dado para garantizar esta equidad entre ¿quién? Entre el Estado, la administración pública y un ciudadano. Un ciudadano que a veces y muchas veces no cuenta con los recursos necesarios para enfrentar, digamos, la arbitrariedad o el trato abusivo por parte del Estado o por parte de la administración pública, ¿no? Eso es un tema importante. El primer enfoque es, estamos frente a un proceso sumamente protector, expeditivo y eficaz. Tenemos otro principio, el principio de agravio personal. Solo procede frente a lesiones ciertas, palmarias, objetivamente personales y no usuarias. Es decir, ¿qué se debe probar? La afectación del derecho, la puesta en peligro del derecho o la amenaza del derecho fundamental. Digo, acción, omisión y la amenaza. La amenaza sabemos que debe ser cierta y de inminente realización. Es decir, es un hecho concreto, es un hecho actual, positivo, que significa una afectación manifiesta, evidente, que debe ser probada. Con respecto al tema del tema de la amenaza, ya en jurisprudencia y el código ha establecido que esta debe ser cierta y de inminente realización. Es decir, ¿cómo es que probamos esto? Es decir, si es una amenaza, digo, ¿cómo voy a probar la amenaza? ¿De acuerdo? ¿Cómo voy a probar la amenaza? ¿Hay alguna situación que me lleve y diga, perfecto, ¿cómo pruebo la amenaza? Digamos, el código establece, debe haber certeza e inminencia en su realización. ¿De acuerdo? Es un tema interesante porque a veces me dicen, sí, pues doctor, efectos, establecer el plazo, ¿no? Me dicen, claro, el hecho, la afectación a la violación se puede atender y es un presupuesto con respecto al tema del plazo, ¿no? El plazo de caducidad. Pero la amenaza, ¿a partir de dónde o desde cuándo comienzo a determinar el plazo de caducidad? ¿De acuerdo? ¿Desde cuándo? No hay una fecha exacta. Por tanto, es importante entender este principio de agravio procesal. El principio de procedencia. El amparo solamente procede o se dirige a proteger derechos constitucionalmente protegidos. Es decir, debe tener una condición especial, aquello que invocas, aquel derecho o libertad, y que efectivamente tenga una vinculación directa con aquello que la Constitución establece. Por eso es que el Código actual y el anterior han previsto como causales de improcedencia general a los procesos el denominado el contenido protegido constitucionalmente, que tiene una pauta, que tiene un criterio para su identificación y para su determinación. Estamos hablando además también de procesos en los cuales existe este principio, ¿de acuerdo?, de procuración oficiosa. Es decir, el juez y el tribunal están obligados a dar el debido impulso al proceso, ¿de acuerdo? Significa que básicamente que el juez debe involucrarse en la resolución del mismo y además recordemos que el proceso se inicia obviamente activado por la pretensión del titular del derecho. Entonces debe haber una conducta en la cual podamos advertir que el juez impulsa el proceso. Y esto es un tema importante porque, claro, y esto es básicamente una característica del proceso, el impulso de oficio. El siguiente tiene que ver con el principio de no simultaneidad, ¿de acuerdo? ¿Qué significa? Que el demandante no debe haber acudido a otro proceso judicial para pedir tutela respecto de ese mismo derecho constitucional. Es decir, yo no puedo plantear un amparo y paralelamente, es decir, o simultáneamente, ¿de acuerdo?, plantear un proceso contencioso sobre los mismos hechos. Podría hacerlo, sí, de manera sucesiva, ¿de acuerdo?, pero no simultánea. ¿A qué me refiero? Es decir, porque lo resuelto en un contencioso administrativo, yo podría plantear un amparo invocando la afectación al debido proceso o contra una resolución judicial. ¿De acuerdo? Pero lo que no puedo hacer es invocar en doble vía,
el mismo derecho. O sea, plantear un contencioso y plantear un amparo, invocando el mismo hecho. Por eso se habla que existe este principio de no simultaneidad. ¿De acuerdo? Tenemos otro criterio que es este, ¿no? Principio de tramitación escrita y defensa cautiva. Obviamente, algunos procesos constitucionales requieren la firma del abogado, otros no, básicamente para darle un mayor acceso a una jurisdicción especializada, pero también establecer, por ejemplo, en el habeas corpus, no se requiere firma cautiva de abogado. Cualquier sujeto puede plantear esta demanda. Por tanto, estamos frente a una suerte de flexibilización de las exigencias procesales en materia de la presentación de estos hechos. Estamos hablando de algunos criterios generales a tomar en cuenta. Hemos hablado de unos principios que deben ser, digamos, tomados en cuenta en la elaboración de la demanda y en el enfoque que debemos darle al proceso. En cuanto a su realización, siempre se me pregunta, doctor, y bueno, o sea, el hecho debe ser concreto, manifiesto, palmario, evidente, o si no, la amenaza o la amenaza de violación. Claro, pero con respecto al tiempo de su realización, ¿cuáles son los hechos que se podrían demandar? ¿De acuerdo? Entonces, estamos hablando básicamente de tres momentos. Actos pasados, actos presentes y actos futuros. En el caso de los actos pasados, es claro, cuando ya, digamos, el acto ha sido consumado. ¿De acuerdo? El acto ha sido consumado. Sin embargo, el código enfrenta esta problemática cuando dice, claro, el acto ha sido consumado, por lo tanto, no sería posible la interposición de un proceso de amparo por una sencilla razón. Claro, si cesa la agresión, entonces el amparo devendría en improcedente. Sin embargo, si el demandante o el titular del derecho ha logrado acreditar la violación, entonces ya no estaremos hablando de una situación de irreparabilidad o situación. La demanda debería ser fundada en todos sus efectos, ¿de acuerdo? Es decir, a los actos pasados son los actos consumados, pero que los efectos rigen en el tiempo, ¿de acuerdo? Digamos, una característica sumamente particular. Los actos presentes son los actos manifiestos, los que se vienen realizando al momento del amparo. Y entonces lo que tiene por finalidad es efectivamente, el amparo tiene por finalidad entonces ¿qué cosa? Declarar, digamos, que la norma resulta ciertamente inaplicable, o en todo caso que cese la agresión del derecho invocado. Actos, es decir, actos afirmativos, acciones positivas y acciones negativas. Recordemos que el amparo procede frente a la acción y la omisión de derechos fundamentales. Y los actos futuros, ¿de acuerdo? Son actos que no se han realizado en totalidad, pero que ciertamente estamos hablando de una inminencia, ¿de acuerdo? Y la inminencia tiene además que estar, digamos, acompañada de certeza. Es decir, estamos hablando de actos que en el futuro, bueno, perfecto, pero ¿con qué? ¿Cómo es que calificamos este acto futuro? ¿De acá a 6 meses, 8 meses, 1 año, 5 años? Debe haber, ¿qué cosa? Cierto elemento de certeza y de verosimilitud para que uno pueda invocar, digamos, cierto hecho que no se ha realizado obviamente y que podría invocarlo y decir, eso es un acto futuro y por tanto, está haciendo ¿qué cosa? Una amenaza. Pero además también otro criterio interesante es esta situación que se plantea con respecto a los actos reclusivos. Son aquellos que, claro, significa una presencia de una lesión básicamente continuada, ¿no? Una permanente continuación de lesiones al derecho fundamental. Es decir, el acto pasado se convierte en presente en virtud que este se reitera y se va, digamos, haciendo manifiesto. Por ejemplo, como dice acá esta presentación, no tiene una unicidad temporal o cronológica. Nos referimos básicamente, por ejemplo, a que en el tema, por ejemplo, de remuneraciones o de pensiones, los actos se repiten cada 30 días. O sea, la pensión se paga, se abona cada 30 días. La remuneración igual. Entonces, claro, los actos son continuados. Cada 30 días, el titular del derecho es objeto de la agresión. Entonces, estamos hablando acá de situaciones de trato agresivo, en la medida, en algunos casos en específico. Sin embargo, este concepto, yo diría, claro, pero ¿cómo identificamos un trato sucesivo? Efectivamente, cuando no tiene esta unicidad temporal o cronológica, es decir,
es una afectación permanente del derecho o de los derechos. Por tanto, en este caso, no podríamos invocar la causal de caducidad. ¿Por qué? Porque, digamos, si es que la pensión se debe pagar cada 30 días y el plazo de caducidad nos hace referencia a 60 días, entonces, obviamente, nunca le va a alcanzar el plazo de caducidad. ¿De acuerdo? Bien. Acá tenemos otro criterio. En función al modo de afectación, actos positivos y omisiones. Es necesario que por lo menos en la demanda de amparo, en la parte de la pretensión, establezcamos con meridiana claridad cuál es la conducta, digamos, cuál es el acto presuntamente violatorio. ¿De acuerdo? Eso sí es en el ámbito positivo. Es decir, determinar determinadas conductas o actividades que a criterio del demandante resultan siendo lesivas. Preciso, en la parte de la pretensión. ¿De acuerdo? Pero también se podrían invocar omisiones. Es decir, estamos hablando de un acto de abstención o un acto de un no hacer que efectivamente viola el derecho fundamental. Y que además también, ¿qué cosa? Habilita la interposición del proceso de amparo. Acciones y omisiones. Y en este caso, le diría lo siguiente. Claro, si son, digamos, un paréntesis, ¿no? Porque también tenemos que la omisión es objeto de desarrollo y de protección del cumplimiento. Pero en el caso del amparo es el acto debido. En el caso del cumplimiento es, digamos, la renuencia o la omisión en el acto administrativo o la norma con rango de ley. ¿De acuerdo? En ambos casos hay una distinción, claro. La omisión en el amparo es distinta a la omisión del cumplimiento. En el amparo recordemos que es el acto debido, digamos, ese acto de función que debe estar presente en esos casos. 4 son las razones o los presupuestos o condiciones necesarias para la interposición de un proceso de amparo. Tenemos rango constitucional, la verificación del derecho afectado y además el tema de la titularidad y el fin restitutivo de los procesos. Vamos por partes, digamos, en el caso del primer elemento. Primera característica importante a tomar en cuenta en la elaboración y redacción de una demanda de amparo tiene que ver con esto, con el rango constitucional del derecho afectado. Se nos dice siempre, de acuerdo al texto de la Carta Política, que el amparo procede frente a derechos fundamentales, derechos constitucionales, claro, pero estos derechos no siempre están debidamente contenidos en la legislación o en la Constitución Política del Estado. Hay una especial condición de estos derechos que son los llamados derechos no enumerados o los derechos no escritos, ¿no? Entonces, hay que tomar en cuenta que cuando invocamos un derecho en la elaboración de la demanda, ¿de acuerdo? El derecho no necesariamente tiene que ser un derecho debidamente positivizado. Puede ser también un derecho no enumerado. Puede ser también un derecho, digamos, un derecho humano. Obviamente, porque los derechos fundamentales son los derechos humanos debidamente institucionalizados. Entonces pueden ser derechos humanos, derechos fundamentales y derechos constitucionales. Primer rango de derechos. Segundo rango es la verificación de la afectación constitucional. Es decir, estamos frente a un perjuicio actual, presente, vigente, manifiesto, o un perjuicio futuro. Ya habíamos señalado antes, estamos hablando frente a un hecho concreto de violación, un hecho futuro. El hecho futuro, entonces, debería ser considerado dentro de lo que se conoce como la amenaza de violación de un derecho fundamental. Tercero, el tema, que tiene que ver con la titularidad indubitable del derecho afectado. ¿De acuerdo? La sentencia Llanos Huasco, del año 2005, ya había establecido y precisado en la jurisprudencia del tribunal que quien acude a un proceso de amparo constitucional tiene que hacerlo con 2 condiciones: la titularidad del derecho y la necesaria tutela urgente diferenciada. Por lo tanto, ¿quién es el llamado a plantear la demanda? Titular del derecho. Sin embargo, en aras de garantizar una suerte de otras formas de representación,
el código también establece la llamada procuración oficiosa. Es decir, que una tercera persona pueda, a favor o en representación del titular de derecho, plantear la demanda, pero con una condición, que una vez removido el obstáculo o aquella situación que le impida al titular de derecho plantear la demanda, tiene que ratificarse ante el juez del escrito y de la, digamos, de esta afectación del derecho. Un elemento importante, entonces, ¿qué cosa es? La titularidad del derecho, ¿no? Y que tiene una serie, digamos, de situaciones, diría, una serie de variables. Ahora, si no eres el titular de derecho, podrías plantear esto, digamos, en virtud de una figura interesante que se llama la defensa de intereses difusos. Es cuando no existe titularidad, pero plantea la demanda en aras de garantizar la defensa de derechos ambientales, monumentales, históricos. Claro, acá no hay una legitimación directa, no hay una afectación directa. Estamos hablando, conforme lo ha establecido el Código, que los procesos constitucionales pueden plantearse de manera individual y de manera colectiva. Recordemos esa precisión del Código. A diferencia de la legislación anterior, ahora se permite este llamado amparo colectivo. Y por último, el cuarto es el fin restitutivo de los procesos constitucionales. Acá estamos hablando, queridos amigos, de una importante previsión en la demanda. El amparo no sirve para constituir derechos. El amparo sirve no sirve para constituir derechos. El amparo sirve para restituir los derechos afectados, puestos en peligros, previamente reconocidos. Es decir, el fin es restituir derechos y no constituir. O sea, una demanda de amparo no va a crear una condición distinta a la anterior. Y ahí entonces, por ejemplo, hacemos una diferencia con el proceso ordinario. El proceso ordinario sí es constitutivo. El proceso penal es restitutivo. Es decir, mediante, por ejemplo, un proceso de conocimiento, ¿no? Uno va a un juez y dice, señor, quiero divorciarme. El juez conoce el proceso y dice, perfecto, te divorcio. ¿Qué ha creado? Una nueva condición. Estabas casado, ahora estás divorciado. Creas una nueva condición, ¿de acuerdo? En el caso del amparo es un efecto básicamente restitutivo, más no constitutivo del derecho fundamental. Y eso, digamos, tiene que ver mucho con lo que se plantean en términos procesales, una gran confusión, porque dice, señor, yo lo que quiero es que respete el derecho y no que constituya derechos fundamentales. Para eso anda la vía contenciosa, pues a la vía ordinaria, si persigues esa finalidad. Acá tenemos otro criterio, la aplicación supletoria e integración de otras normas de carácter procesal. Aquí estamos frente a garantizar en principio la puridad de la legislación procesal, el código procesal. Sin embargo, encontramos un conjunto de legislaciones complementarias y afines. La teoría el Código Procesal Penal, el Código Procesal Civil, las normas laborales, administrativas y demás. La 27444, entre otras, que aporta a la legislación procesal constitucional los elementos de los principios contenidos en la 27444, es decir, los 16 principios. Sin embargo, estos principios, ¿de acuerdo?, lo que van a hacer son válidos en la medida en que sean compatibles al proceso. ¿Y cuál es esa exigencia de compatibilidad? Es garantizar la plena vigencia y defensa de los derechos fundamentales. Esa es la finalidad. Y aparte el Código ha establecido otro elemento más, la supremacía de la Constitución. ¿De acuerdo? La supremacía de la Constitución. Entonces, hay códigos afines, obviamente. Hay legislación afín. Pero obviamente estos principios, gratuidad, inmediación, solución del proceso, entre otros, serán válidos en la medida en que sean compatibles al proceso constitucional. En el escenario de derechos, que es el debate más importante, diría, ¿de acuerdo? Que es el debate más importante, que es la parte más importante, debemos identificar, cuando planteamos la demanda de amparo, y no morir en el intento, es decir, que el proceso sea rechazado o sea desestimado por instancia judicial, es efectivamente identificar el derecho fundamental.
¿De acuerdo? Identificar el derecho fundamental. De tal forma que estos derechos que pueden ser invocados, en principio, conforme lo ha dicho el código lo ha ratificado, protegen ¿qué cosa? Derechos fundamentales y otras manifestaciones. Estamos hablando de un conjunto de concreciones de la manifestación de derechos fundamentales. ¿De acuerdo? O sea, ¿a qué me refiero con esto? Derechos fundamentales, los contenidos en el artículo 2 de la Constitución en adelante. Perfecto. Pero a su vez también existen concreciones de una manifestación de un derecho fundamental, que es lo que se conoce como los derechos no enumerados, que son una amplia lista de derechos el día de hoy reconocidos. Por ejemplo, entre otros, derecho a la protesta, plazo razonable, derecho al agua potable, derecho al ahorro, derecho al nem bis in idem, entre otros. Es decir, cuando uno plantea una demanda y dice, señor, estoy invocando tal derecho, pero este derecho no está contenido ni reconocido en la Constitución, pudiera ser que el derecho es un derecho, digamos, no enumerado, es un derecho no escrito, es un derecho no implícito. ¿De acuerdo? Entonces, es importante porque hay un montón de derechos que no están recogidos en la Constitución, sin embargo, se encuentran contenidos en estos derechos no enumerados. Pero a su vez también podemos identificar e invocar en la demanda de amparo la presencia de principios. Ojo con esto. Principios constitucionales que han sido presuntamente afectados o violados. ¿De acuerdo? Estos principios constitucionales son diversos y variados en la Constitución. El principio de legalidad, por ejemplo, el principio, por ejemplo, este principio de no intervención de la arbitrariedad se podría plantear. Por ejemplo, la presunción de inocencia, igual, por ejemplo, estamos hablando de un conjunto de principios, principio de legalidad, por ejemplo, en principios no necesariamente constitucionales, por ejemplo, el principio de legalidad en materia tributaria, por ejemplo, o los principios contenidos en la Constitución a partir del artículo 27. Los principios, por ejemplo, los principios laborales, ese que dice, por ejemplo, el Estado otorga al trabajador la adecuada posición contra el despido arbitrario, es un principio laboral, por ejemplo, ¿no? O, por ejemplo, ese que dice, el siguiente párrafo dice, en la relación laboral se respeta los derechos reconocidos a los trabajadores, otro principio en materia laboral. El principio de favorecimiento, otro principio laboral. Entonces, no es únicamente derechos, estimados amigos, también qué cosas son de principios constitucionales y además algo que el código ha reconocido en la medida en que permite la interposición del amparo contra la resolución judicial es invocar los derechos de jurisdicción del proceso. ¿En términos de qué? Del artículo 139 de la Constitución y además, digamos, sobre eso, y añadido eso, los derechos los derechos de un proceso vinculados al debido proceso formal y al debido proceso sustantivo. Es decir, ese que tiene que ver con el tema de derecho de defensa, jurisdicción predeterminada por ley, tutela efectiva, debido proceso formal y debido proceso sustantivo que tiene que ver con el hecho de la justicia, de la equidad, de la coherencia, de la necesidad y de la proporcionalidad. O sea, son varios los ámbitos que pueden ser planteados en la invocación de ese derecho. ¿De acuerdo? Bien. Veamos ahora este escenario de las causales de procedencia. Las causales de pertinencia. A ver, un segundo. Bien, a ver. Aquí estamos. Escenario de las causales de procedencia. Bien, en este ámbito yo quiero, digamos, tratar de ampliar el escenario. Porque cuando uno plantea un amparo, siempre debe enfrentar filtros o presupuestos, ¿de acuerdo? El presupuesto procesal, que es un conjunto de filtros procesales. Se llama presupuestos o causales de procedencia. En términos negativos, causales de improcedencia, que son claros en el proceso constitucional, ¿de acuerdo? Lo cierto es que son numerosos estas causales de improcedencia, son numerosos. Solamente les voy a dar un dato. Quienes quieran ampliar el conocimiento de esta causal de improcedencia,
les invito a que lean una sentencia, la sentencia Taj Mahal. En esa sentencia, lo que se determina o lo que se desarrolló en un primer momento eran 18 causales de improcedencia aplicables a los procesos constitucionales. Repito nuevamente, la sentencia Taj Mahal. De acuerdo, ya hace ya muchísimos años, esto sí más o menos 2002. Sin embargo, en el escenario del código se siguen manteniendo los dos grandes grupos o los dos grandes tipos de causales de improcedencia. Las causales de improcedencia naturales y las causales de improcedencia legales. Las naturales son dos básicamente, caducidad y vía previa, ¿de acuerdo? Dos, caducidad y vía previa. Y las legales son las que se establecen en el Código Procesal Constitucional. Algunas, claro, creadas a partir del desarrollo de la jurisprudencia, contenido esencial de residualidad, es decir, basadas en el enfoque del código. Y otras, obviamente, que resulta siendo una suerte de, digamos, de exigencia con una finalidad. La causal de improcedencia se establece como aquel presupuesto que le va a permitir al juez, al final de la valoración de los hechos y al final del examen de la demanda, emitir una sentencia de fondo. Eso es lo que le va a permitir, básicamente, este escenario de las causales de procedencia. Un segundo, voy a suspender mi cámara, ¿no? Porque tengo un problema de ¿Hay alguna pregunta hasta acá? Por favor, con todo gusto. ¿Cuántos participantes tenemos? A ver, tenemos 11 participantes. A ver, por favor, si hay alguna pregunta, con todo gusto, la verdad. Estamos en una sesión eminentemente práctica, así que lo que pido es que por lo menos haya alguna participación de los colegas que nos acompañan el día de hoy. Veamos algunas causales de improcedencia, ¿de acuerdo?, contenidas en el código. En principio, esta que está acá, que es el contenido en el artículo 7, que anteriormente estaba reconocido en el artículo 5 del antiguo Código Procesal Constitucional. No proceden los procesos constitucionales cuando los hechos y el petitorio de la demanda no están referidos en forma directa al contenido protegido del derecho invocado. ¿Cómo es que identificamos, valoramos o comprendemos este artículo 7? ¿Cómo es que se maneja? ¿Dónde está desarrollado en la jurisprudencia? ¿Cómo es que se entiende este contenido que es una causal de improcedencia legal, es decir, contenida en el código, pero además también es un presupuesto que al final configura una orientación en el diseño del Código Procesal Constitucional? ¿Qué les paciente por esta causal de improcedencia? Los hechos de petitorio no están referidos en forma directa al contenido protegido del derecho invocado. Para determinar efectivamente cuál concepto la causal de improcedencia en atención al artículo 7, inciso 1. Bien, esos constitucionales cuando existan las vías procedimentales específicas igualmente satisfactorias para la protección del derecho amenazado o vulnerado. Aquí nos referimos básicamente, queridos amigos, a lo que se conoce como el modelo residual. El modelo residual. Este modelo residual es importante porque este modelo, digamos, este modelo asumido, no por este código actual, sino el código anterior, hace referencia a esta condición especial, del amparo. El amparo se torna improcedente, el amparo es improcedente, inoficioso, cuando en la otra vía, la otra vía, que es una vía contingente, digo contingente porque siempre está, ¿de acuerdo? Es el criterio. Si tú en otra vía, en
otro proceso recibes igual o una mayor protección del derecho, entonces el amparo se torna más, ¿de acuerdo? Entonces, ese concepto ya ha sido desarrollado por una sentencia interesante. Es un precedente vinculante. La sentencia Elgo Ríos Núñez, ¿de acuerdo? Precedente vinculante que da respuesta a una pregunta. ¿Cuándo estamos frente a una vía idónea? ¿De acuerdo? ¿Cuándo estamos frente a una vía idónea? Una vía satisfactoria. Y para eso, el precedente vinculante lo que hace es elaborar básicamente un conjunto de, no de reglas jurídicas, sino un conjunto de criterios orientadores que tienen que ver cuánto se está frente a una vía idónea. Es decir, es un criterio que le va a permitir al juez, digamos, a mi modo de ver, de manera un poco, digamos, imprecisa, porque no son reglas, es un criterio. Y como tal, el criterio está sometido a una distinta o diversa interpretación. Es cuestionable, es discutible un criterio, ¿de acuerdo? Criterios orientadores los llama la sentencia Elgo Ríos Núñez. Siguiente, ya estos son las otras causales, el agraviado haya recurrido a otro proceso judicial en torno a la tutela del derecho conjugal. Es decir, estamos frente a la independencia, el planteamiento de un proceso frente a qué cosa. O sea, yo no puedo plantear de manera alternativa el proceso, tengo que plantearlo de manera sucesiva, ¿de acuerdo? O sea, me refiero, frente a un contencioso, puedes plantear un amparo, pero frente a un amparo que ha tenido una decisión definitiva y última, no puedes plantear un contencioso. Ya es cosa y última, es cosa juzgada. Si es que el amparo que está consonando ha sido emitido en sede constitucional. Entonces, se permite que sea una demanda sucesiva, más no alternativa, o sea, digamos simultánea, ¿de acuerdo? Bien. El otro, claro, es ese que no proceden cuando ha cesado la violación digamos, la amenaza del derecho. Estamos hablando acá de la causal de improcedencia que tiene que ver con qué, con la sustracción de la materia del objeto controvertido. Eso es parte de lo que el Código definitivamente ha establecido en materia constitucional. Sin embargo, debemos señalar que esta causal tiene que ver con eso, ¿no? Con el elemento de la irreparabilidad. Con el elemento de la irreparabilidad. Otra causal de improcedencia a la cual no se le ha dado un tratamiento adecuado en el Código tiene que ver con la cuestión probatoria. O sea, cuando la controversia requiere una cuestión de una mayor merituación, una mayor valoración, un mayor examen en el cual el juez va a ponderar, va a valorar, entonces el código, el criterio constitucional te dice, claro, ¿qué se exige? Una prueba plena, ¿de acuerdo? La prueba plena, ¿qué cosa es? Aquella prueba que no requiere actuación, que por su propia consistencia o valor no requiere ser entonces actuada. Es decir, actuada me refiero, trasladada a otra parte. O sea, actuada significa que vamos a establecer una serie de etapas procesales, de admisión, de traslado, de calificación, de tacha y finalmente la valoración. Eso no se permite en el amparo. En el amparo se permite ¿qué cosa? La prueba que cree certeza. La prueba es un contenido de orden legal, ¿de acuerdo? Autónomo, pero es limitado, es un derecho limitado. El tribunal ha dicho, claro, el TC ha dicho en su jurisprudencia, la prueba implica la actuación, la presentación, el derecho que se admita, que se valore y que se custodie en su momento, la cuestión probatoria. Pero es un tema interesante. Cuando hay una cuestión controvertida, un debate que requiere una cuestión probatoria amplia, ya el código es claro, el criterio es claro. Esto debe derivarse o remitirse a otra vía para que se postule, para que se discuta en otra vía que sí tiene una estación probatoria mucho más amplia. Lo que no significa que en los procesos de amparo no hay prueba, porque si no, ¿cómo las partes acreditan el derecho? ¿Cómo las partes acreditan lo que alegan en la demanda? Entonces, en ese caso, yo diría, claro, en el amparo, en los procesos constitucionales, no hay esa suntuoria, pero las partes pueden presentar los medios que consideren convenientes a efecto de acreditar, ¿de acuerdo? Bien.
Este que está acá, 7 también es muy interesante. No proceden los procesos cuando se cuestiona una resolución firme recaída en otro proceso conjugal o dependencia. En eso hay una reflexión al respecto. Claro, lo que se dice, se cuestiona una resolución firme en otro proceso conjugal. Es decir, estamos hablando del famoso caso del amparo frente a amparo. ¿De acuerdo? Amparo frente a amparo. Y en este caso hay muchas cosas que decir. El amparo contra amparo es una, digamos, construcción jurisprudencial, ¿de acuerdo? Es una construcción jurisprudencial, pero nace de un hecho negado. ¿Y cuál es el hecho negado? El artículo 7, pues. O sea, no proceden los procesos constitucionales cuando se cuestiona una resolución firme en otro proceso. O sea, en otras palabras, el código lo prohíbe. El código lo prohíbe. Sin embargo, de manera, digamos, abre una puerta a este nuevo diseño jurisprudencial que te dice, claro, sí es posible el planteamiento de un proceso frente a otro proceso cuando el proceso objeto de cuestionamiento ha sido emitido de manera irregular. ¿De acuerdo? O sea, irregular significa no se han observado una o varias manifestaciones del debido proceso. Irregular. ¿De acuerdo? Entonces, ahí se abre la puerta. Y estamos hablando acá del famoso amparo contra amparo. Y el amparo contra amparo tiene reglas procesales. O sea, estamos hablando de que lo que se puede usar, digamos, a criterio de lo que establece el precedente vinculante, Dirección Regional de la Libertad, puede usar un amparo contra amparo, número 1, cuando la sentencia no haya sido emitida por el TC, número 2, cuando se afecte de manera manifiesta el debido proceso, número 3, en una sola vía, es decir, en una sola oportunidad, no de manera reiterada y excesiva, 4, cuando se acredite una afectación manifiesta al debido proceso, y 5, cuando, y la otra regla procesal es que el cuestionamiento del nuevo amparo tenga que ver con un tema formal, más no de fondo. Y sexto, agregaríamos eso, un tercero puede invocar esta situación extraordinaria cuando no se ha defendido su derecho en el proceso inicial. O sea, un tercero también podría promoverlo. El tema del amparo frente a amparo. También son temas ciertamente interesantes. Bien, quiero entrar entonces, otro elemento importante es también la observancia del precedente vinculante. El precedente vinculante resulta siendo un elemento medular al momento de la argumentación y de la elaboración de una demanda en materia constitucional. ¿Por qué? Porque a la fecha existen 50 y que habrá oportunidad de compartirlo y desarrollarlo con ustedes. Pero los precedentes vinculantes, en el fondo, más allá de lo que dice el código, que son sentencias o condición de cosas juzgadas a partir de las cuales se puede determinar el carácter normativo, yo diría que el precedente vinculante es aquella regla jurídica expuesta en un caso en concreto, a partir del cual el tribunal establece un criterio con carácter normativo, ¿de acuerdo? Deviene en parámetro normativo. Es decir, los precedentes vinculantes resultan siendo en el fondo y en el modelo de jurisdicción, digamos, un conjunto de premisas de subsunción automática, de derivación, ¿de acuerdo? Y además de depuración normativa. Eso es un precedente, una premisa. La regla jurídica se expresa en una premisa, ¿de acuerdo? Una premisa constitucional más no judicial en la que efectivamente digamos, fija un normativo, ¿de acuerdo? Ahora, ¿por qué es importante el precedente vinculante? Porque si tú elaboras una demanda, ¿de acuerdo? Estás en el proceso de una demanda e incumples un precedente vinculante, obviamente va a haber ahí una suerte de observación o un rechazo por parte del juez. Incumples un precedente vinculante, ¿de acuerdo? Esa regla de carácter procesal debe ser por lo menos acatada. Recordemos que el precedente es una norma de carácter preceptiva. ¿Preceptiva qué significa? Un precepto común a alcanzar y vinculante para todos los poderes públicos y también para la comunidad en general, los abogados. Es decir, si tú sabes perfectamente, vamos a plantear un hecho. Y esto, por favor, quiero que quede claro esto que estoy hablando con respecto al tema del precedente vinculante. Vamos a plantear un caso muy concreto y muy preciso.
Por ejemplo, imagínense ustedes que llega a su despacho un cliente y les dice, doctor, ¿sabe qué? Quiero plantear una demanda de amparo contra la Municipalidad de San Borja. ¿Por qué? Porque la Municipalidad de San Borja, de acuerdo, ha clausurado mi local comercial. ¿De acuerdo? Ya. Bueno, me ha clausurado porque no tenía licencia. Entonces, yo, como titular del establecimiento, como promotor, digo, bueno, tengo dos opciones, ¿no? O el amparo o el contencioso. Perfecto. Entonces, si yo acudo al amparo, ¿de acuerdo? Entonces yo debo observar una regla jurídica claramente establecida en virtud de un precedente. ¿Cuál es ese precedente? Cuando se trate de temas de licencias, autorizaciones, clausuras definitivas, clausura temporal, zonificación y demás circunstancias y demás labores propias de la municipalidad. ¿De acuerdo? Porque antes debes acreditar la libertad de trabajo, la afectación de la libertad de trabajo, para que después demandes la libertad de empresa. ¿De acuerdo? Entonces, ahí, ¿qué es lo que debes observar? Señor, hay esa regla jurídica expuesta en un caso en concreto en materia municipal, por lo tanto, la demanda de amparo en esos términos sería totalmente inviable. ¿De acuerdo? Totalmente inviable. Igualmente, otro caso, igual de complejo, ¿no? Si tú quieres, por ejemplo, demandar, por ejemplo, tienes un cliente y tu cliente te dice, doctor, ¿sabe qué? Quiero demandar, por ejemplo, quiero iniciar un proceso de amparo laboral. ¿Por qué razón? Porque la empresa en la que yo he laborado ha cerrado, ¿de acuerdo? Ha cerrado o se ha fusionado con otra empresa. Entonces, yo al momento de, digamos, de elaborar la demanda, ¿qué es lo que tengo que pensar? Ah, un momentito, tengo entendido que hay un precedente vinculante en materia laboral, el precedente, pero Antonio Velo Flores, que me dice, claro, en amparo solo puedes demandar 3 tipos de despido: despido nulo, despido incausado y despido fraudulento. Nada más, los despidos que son por situaciones como esta no tienen que ser vistos en sede laboral. Entonces, ¿por qué? Porque no existe. Al igual que ese precedente de Bailón Flores, existe Anicam Hernández, existe el proceso de cumplimiento, Máximo de Valverde, entre otros. 53 precedentes vinculados a la fecha que lo que establecen es eso, reglas jurídicas al alcance general a partir de un caso en concreto. Así que, ojo, es importante el día de hoy tomar en cuenta el precedente porque resulta siendo, ¿qué cosa? Un elemento importante al momento de invocar la demanda y que debe ser, digamos, debe ser evadido. ¿A qué me refiero de evadido, no cumplido? Es decir, que la demanda que tú planteas no debe, pues, digamos, colisionar directamente con la regla jurídica. Porque si tú quieres plantear una demanda de amparo laboral, los tipos de amparo y los presupuestos de procedencia. Entonces, ¿qué debes hacerlo? ¿Acatarlo o en todo caso obviarlo o desviarlo? ¿Qué es lo que tienes que hacer? Tienes que, en todo caso, pasar la valla, ¿no? Acá no estamos frente a una regla jurídica estática. Estamos frente a un criterio que podría ser, como dice el tribunal, debidamente morigerado o interpretado. Es decir, si tú acreditas urgencia, entonces sí podrías acudir al amparo en materia laboral. Pero eso forma parte de tu argumentación. Forma parte de ¿qué? De tu enfoque de derechos. ¿De acuerdo? Entonces, ojo con eso, es un tema importante. La observancia del precedente vinculante al momento de que tú tengas que elaborar esta demanda constitucional en materia administrativa, materia municipal, materia pensionaria, cumplimiento y demás situaciones, tienes que observar definitivamente el concepto previa. Algunos comentarios muy precisos. Hay 2 tipos de vía previa que se han establecido en la legislación procesal. Uno es la vía previa y el otro es la vía previa administrativa. De acuerdo, la vía administrativa con la finalidad de que el ente administrativo, digamos, reexamine su decisión. ¿De acuerdo? Reexamine su decisión. Le estás dando la oportunidad que ese ente
administrativo que emite esa decisión pueda revocar o pueda, digamos, modificar su decisión. Es decir, un reexamen de la decisión para que tú no tengas necesidad de acudir a la vía judicial, en este caso al amparo constitucional. Es decir, es el tránsito, ¿de acuerdo? La vía administrativa, como dije, tiene tiene una regulación específica. Y la regulación específica es complementaria a la legislación procesal. Nos referimos a la 27444 y en su momento al decreto supremo 00294 JUS, que hablaba acerca de cómo se agota la vía previa. La vía previa se agota con el recurso de apelación, ¿de acuerdo? Hay un recurso de reconsideración y no procesalmente hablando, recurso de apelación y recurso de revisión, ¿de acuerdo? Bien, así se agota la vía previa. ¿Cómo se agota la vía previa? Con el recurso de apelación, ¿de acuerdo? Bien, esa es una de las formas. No voy a ahondar mucho porque son temas administrativos. Sin embargo, cuando se habla de vía previa, siempre hay una confusión y dice, claro, la vía previa ¿es vía previa o vía previa administrativa? La vía administrativa es aquella contemplada ¿en dónde? En el 7444, cuando estamos frente a esta solicitud, a este pedido de tránsito, a este necesario tránsito en una instancia administrativa gubernamental. Estamos frente hablando a una vía previa administrativa ante una municipalidad, ante un gobierno regional, ante una entidad del Estado. Vía previa administrativa. Y sin embargo, el concepto de la vía previa, aquí estamos frente a la vía privada, es cuando obviamente la lesión proviene de una persona de derecho público, de derecho privado, es decir, una persona que forma parte de una asociación deportiva, cultural, religiosa, cualquier índole, ¿de acuerdo? Pero no sujeta a la 27444. En estos casos, ¿de acuerdo? Estas entidades pues no tienen necesariamente un ordenamiento o un proceso para impugnar, por ejemplo, un club deportivo, o una asociación un comité, por ejemplo, no tiene una vía previa. Entonces, en ese caso estamos hablando frente a qué cosa, una vía previa corporativa o una vía previa privada. Pero obviamente, digamos, podemos entender de que estamos hablando frente a un corporativo, a un escenario sumamente particular, una entidad de carácter privado, ¿de acuerdo? Una entidad de carácter privado en la que obviamente la vía previa puede que no esté regulada. Y obviamente también hay excepciones a la vía previa. La vía previa no está regulada, por el transcurso de la vía previa puedes convertir en irreparable la agresión, o por esperar digamos que el recurso se resuelva, o por último, la vía previa no se resuelve en el caso previsto. En fin, hay causales de inexigibilidad en el agotamiento de la vía previa. Sin embargo, se entiende que es un procedimiento, obviamente, el tránsito en sede administrativa, ¿de acuerdo? En sede administrativa que debería plantearse efectivamente en ese concepto. Bien, acá tenemos las resoluciones del agotamiento de la vía previa en sede administrativa, donde la resolución no sea la última, ejecutada antes de vencerse el plazo que quede consentida. Ahí no es necesario que tú tengas que agotar la vía previa, señor. El acto se ejecutó. El acto es ejecutado antes de vencerse el plazo. Entonces queda consentido. ¿Y cuándo una resolución queda consentida? A los 15 días. ¿De acuerdo? A los 15 días ya queda consentida. Ya no hay posibilidad que tú puedas, digamos, ampliar o plantear o reclamar. ¿Por qué? Porque efectivamente ya el acto quedó consentido. Si eso ocurre, entonces existe esta inexigibilidad en la vía previa. ¿De acuerdo? Vía previa. Bien, perfecto. Quiero entrar a un tema que me va a demorar más o menos como 15 minutos, que es lo que queda de plazo y de término para la sesión del día de hoy. Y quiero referirme a uno, son dos presupuestos básicamente que uno debe, digamos, observar al momento del planteamiento de una procedencia. Voy a desarrollar una, la otra la voy a desarrollar la próxima sesión, el día lunes, que tenemos también sesión, y en la que vamos a desarrollar la otra sesión, la otra causal de improcedencia, y además también vamos a traer un caso práctico, que por temas de tiempo el día de hoy no se puede, porque tenemos solamente una sesión de 1:30. Sin embargo, vamos a tratar de desarrollar esta segunda causal de improcedencia importante. Nos referimos a la presencia del llamado contenido esencial del derecho fundamental. ¿De acuerdo? Es decir, el artículo 7.1 del Código Procesal, que debe ser definitivamente no obviado, queridos amigos, debe ser superado.
Cuando planteas una demanda de amparo, ¿qué debes invocar? En la demanda, el derecho, la pretensión, la demanda que contiene la pretensión vinculada al derecho fundamental, debe estar, digamos, impregnada fuertemente de este contenido esencial del derecho fundamental. Esto nos hace, hay que distinguir, ¿no es así? Porque hay distintos criterios que pueden llevar a confusión, porque se habla de estos derechos, en el código anterior hablaba de derechos que tienen un sustento constitucional directo, ¿de acuerdo? Estamos hablando de que cuando hablamos de esta noción del sustento directo, ¿de acuerdo? No se reduce a una normativa en el texto, ¿no? Sino reduce a una debida protección de la Constitución en términos de derechos, ¿de acuerdo? Estamos hablando de que estos derechos están, número 1, reconocidos, número 2, debidamente protegidos, y número 3, que tienen un trato preferente, un trato, digamos, un trato preferente y aparte un trato sumamente expeditivo. Derechos de sustento directos. ¿Cuáles son estos? Salud, educación, trabajo, vivienda, debido proceso, entre otros. Tienen un reconocimiento claro y preciso en el texto de la Constitución, ¿de acuerdo? Tienen vías de protección adecuadas, en este caso el amparo constitucional. Pero también, aquí está, un derecho tiene este sustento directo cuando la Constitución de manera, dice, lo ha reconocido de manera explícita o implícita en un marco de referencia que delimita nominalmente a este marco jurídico susceptible de protección. Es decir, estamos hablando que la Constitución lo ha precisado. Este es un derecho que tiene un contenido esencialmente protegido. ¿De acuerdo? Y esta tarea es una tarea sumamente importante por parte del TC, que ya ha tenido oportunidad de precisar los distintos contenidos de los derechos fundamentales, al menos de la gran mayoría. Por ejemplo, en el caso, vamos a señalar, por ejemplo, en el caso de la pensión, el derecho a la pensión, importante desarrollo jurisprudencial. El tribunal ha dicho, por ejemplo, en el caso de la pensión, ¿cuál es el contenido esencial? ¿Cuál es el contenido esencial? Es aquella parte del derecho a la pensión, digamos, tutelable en vía del proceso de amparo, que tiene que ver con la existencia de la concurrencia entre años y aportes. El goce de la pensión, o sea, la concurrencia de años y aportes, significa ya el reconocimiento del goce de la pensión. Ese es un contenido esencial del derecho a la pensión. Por ejemplo, en materia laboral, el tribunal ya ha dicho en la sentencia 2026 que el contenido esencial del derecho laboral tiene que ver con dos cosas. Número 1, que una persona no sea despedida sino por causa justa y que tenga una debida protección, de acuerdo al artículo 27. Y número 2 es el derecho a acceder a un puesto de trabajo y mantenerse en él. Son los contenidos esenciales del derecho fundamental al trabajo. Al igual que esos dos derechos, el tribunal ha desarrollado distintas líneas de desarrollo en materia de concreción de los derechos fundamentales. ¿De acuerdo? Bien. Sin embargo, adicionalmente a ello, también el tribunal ha señalado los derechos de configuración legal. Estos derechos de configuración legal son derechos que no gozan de esa protección constitucional. ¿De acuerdo? No gozan de esa protección constitucional, que son derechos creados no a partir de la Constitución, sino a partir de la ley. ¿De acuerdo? A partir de la ley. Vamos a dar un caso. Por ejemplo, ¿qué dicen ustedes, por ejemplo, aquellos derechos de algunos corporativos especiales, como por ejemplo Fuerzas Armadas y la Policía Nacional? Por ejemplo, un militar, imagínense ustedes, que demanda vía amparo, por ejemplo, señor, quiero que se me reconozca el derecho de mayordomo, gasolina y servidumbre, por ejemplo, seguridad. Yo tengo derecho, una persona, como está en el ejército, en la Fuerza Armada, tiene derecho a combustible, ¿no? Cierto canal de combustible, por ejemplo. Perfecto, es un derecho, estoy invocando ese derecho. Ese derecho es de orden legal. No es un derecho constitucional, es un derecho de orden legal, en el cual entonces tiene esta configuración, este origen. Esos derechos no tienen una debida protección en el amparo, sino más bien en la vía ordinaria. ¿De acuerdo? Derechos de configuración legal. Entonces, cuando hablamos de este contenido protegido de la Constitución, nos referimos básicamente a la determinación de un contenido esencial. El contenido esencial en puridad es un concepto bastante amplio que históricamente lo ubicamos ¿en dónde? En la Constitución helvética, la Constitución de Potsdam, la Constitución alemana, la Ley Fundamental de Bonn y la Constitución española, la Ley Fundamental de Bonn del año 40. El contenido esencial, ¿qué cosa es?
ese núcleo duro del derecho fundamental que debe ser protegido y que resulta siendo, ¿qué cosa? Intangible al legislador, protegido por el legislador, ¿de acuerdo? Este contenido esencial ha tenido, digamos, como parte del desarrollo de la jurisprudencia, digamos, un sitio importante. ¿Y cuál es esa definición operativa que el tribunal ha establecido con respecto a este contenido esencial? Yo diría entonces, aquí está, esta determinación del contenido esencial, ¿de acuerdo? Se reconduce a mayor o menor grado a su contenido esencial, pues todo límite al derecho fundamental resulta válido en la medida que este derecho, que este contenido se mantenga incólume. Es decir, el contenido esencial del derecho fundamental debe, ¿qué cosa? Mantenerse, ¿qué cosa? Incólume. Debe mantenerse, digamos, protegido en el texto de la Constitución. ¿De acuerdo? Debe ser, ¿qué cosa? Protegido en el texto de la Constitución. Debe ser, ¿qué cosa? Protegido en el texto de la Constitución. Eso es lo que se conoce, estimados amigos, como el... Por favor, déjame. ¿Ya? Ese es el contenido esencial del derecho fundamental. Ahora bien, para determinar la existencia del contenido esencial, obviamente hay pautas, obviamente hay criterios a tomar en cuenta. ¿Cuáles son esos criterios que ha establecido el TC en ese sentido? Número 1, quiero citar lo que dice la sentencia 1417-2005 PATC con respecto al contenido protegido. Me refiero que es parte del llamado precedente vinculante en materia constitucional. Ha dicho esta sentencia, y cito textualmente, Fundamento Jurídico 20, en cuanto al contenido protegido, cabría distinguir, por un lado, un contenido no esencial, esto es claudicante a los límites proporcionados que el legislador establezca, y otro que es el contenido no esencial, es decir, la parte del derecho que puede ser objeto de afectación o de regulación. Quiere decir entonces que este contenido esencial resulta siendo, ¿qué cosa? Esa parte del derecho que resulta siendo, ¿qué cosa? Intangible al legislador, protegido. Ahora, ¿cómo es que se determina la existencia de este contenido esencial en un derecho? Repito, ¿hay algún paso, alguna forma, algún criterio que estableció el TC? Sí. El TC ha establecido una suerte de test o una suerte de criterio a efectos de identificar o determinar este contenido esencial. Primer paso, veamos un caso en concreto. ¿Cuáles son los criterios o los pasos? Los pasos obviamente tienen un orden, ¿de acuerdo? Este orden implica, aparte, no solamente en términos de test, sino si no se cumple esta condición, el examen termina ahí, ¿de acuerdo? O sea, está expresado en términos positivos, no negativos. El primer paso, la determinación del ámbito normativo. Y aquí tenemos esta pequeña filmina que dice, el tribunal dice, indague sobre las posiciones fundamentales primarias garantizadas por el derecho. ¿Qué significa? Sobre quién es el sujeto titular del derecho. ¿Quién o qué son los sujetos pasivos o obligados? Entonces, acá, el primer paso es determinar sobre quién está vinculado al derecho. ¿De acuerdo? ¿Quién es el titular del derecho? ¿De acuerdo? ¿Quién es el titular activo o pasivo? Cuando digo entonces, estamos frente a un derecho de naturaleza difusa o estamos frente a un derecho en el cual el titular es una persona, digamos, precisa e identificable. Por ejemplo, si decimos, perfecto, se ha vulnerado el derecho al medio ambiente, podría ser entonces un contenido difuso, ¿de acuerdo? O cuando estamos frente, por ejemplo, a un derecho social y económico, un DESC, educación sobre trabajo. En este caso, ¿estamos frente a qué? Estamos frente al concepto de lo que se conoce como un derecho que tiene una titularidad evidente y manifiesta. Derecho al trabajo, educación sobre el trabajo, DESC, ¿de acuerdo? DESC. Pero también puede estar presente un derecho difuso, digamos medio ambiente, monumental, ambiental. Primer paso es la determinación del titular sobre quién recae el sujeto activo o pasivo titular de derecho. Primero, número 1. Segundo paso, verificar si los actos que representan como lesivos suponen la intervención en el ámbito normativo. ¿En qué medida la norma o la disposición va a afectar el derecho fundamental? Es un tema más de proporción.
es una afectación leve en niveles muy grave, grave, leve o muy leve. ¿Qué actos van a significar, suponen esta intervención en el ámbito normativo del derecho fundamental? ¿De acuerdo? ¿Y cuál es la afectación o la injerencia en las potestades de ese derecho? Porque la disposición, la afectación puede afectar el derecho en 3 niveles. Muy fuerte, fuerte, leve o muy leve. ¿De acuerdo? Entonces, si es una afectación fuerte o muy fuerte, obviamente requiere de una adecuada protección constitucional. Si es una protección, digamos, si es una afectación leve o muy leve, entonces estamos hablando de que el derecho entonces debería seguir su ruta o debería, digamos, no se ve seriamente afectado, ¿de acuerdo? Entonces, es un tema importante. Si el derecho, si la afectación al derecho es muy grave o grave, obviamente, este contenido esencial tiene que ser valorado y tiene que ser debidamente reaccionado por el juez. Pero si la afectación es leve o muy leve, entonces no hay ninguna razón, digamos, para que se haga, para que se determine la violación de este contenido esencial. Segundo paso. Y tercer paso, que es el criterio que maneja el tribunal, aquí está, si el tribunal constata que el acto o los actos no constituyen una injerencia al ámbito del derecho prima facie protegido, el análisis concluye ahí. ¿De acuerdo? El análisis concluye que no se trata de una controversia que debe ser vista en amparo, sino en todo caso por la vía ordinaria. Caso contrario, si el tribunal constata que se ha producido una intervención del ámbito normativo, entonces pasa a la tercera parte. El ámbito normativo, esa afectación debe ser ¿qué cosa? ¿Grave o muy grave? ¿De acuerdo? Grave o muy grave. Y tercero, determinar si la intervención en el ámbito normativo se encuentra justificada o de una perspectiva formal como material. Justificada, es decir, estamos hablando de un examen básicamente de ponderación, ¿no? Justificada, es decir, es necesario restringir determinada libertad para, aunque ésta suponga la violación de derecho, en el caso actual, por ejemplo, de restricción de las libertades públicas, ¿no? O sea, yo digo, la medida de restricción de la libertad individual en virtud de ese toque de queda resulta siendo, digamos, en términos constitucionales, una intervención justificada. Sí. ¿Por qué? Porque de no hacerlo, obviamente estamos promoviendo un escenario de mayor contagio, ¿de acuerdo? O sea, la restricción evidente a los derechos fundamentales de tránsito, reunión y demás se ven seriamente afectados, pero hay una justificación, es decir, la razón que se ha alegado resulta siendo ¿qué cosa? Proporcional y razonable, ¿de acuerdo? En ese caso ya tenemos claramente contenido cuáles son estas características de la justificación y básicamente cómo es que se desarrolla este examen dirigido a determinar este contenido realmente protegido que plantea el Código Constitucional. Esto no está en el Código, estimados amigos. Esto está en la jurisprudencia constitucional. ¿De acuerdo? Repito nuevamente, esto está contenido en la jurisprudencia, no está en el Código. Son criterios que debemos tomar en cuenta al momento de enfrentar favorablemente una demanda de amparo. Doctor Henry, no sé si habrá preguntas al respecto, con todo gusto. Doctor Henry. Doctor, aquí estoy. Doctor Estefanía. Buenas noches. Estamos aquí, doctor. Si hay alguna pregunta, alguna duda, el doctor está dispuesto a... ¿Está presto? Bueno, si no hay ninguna u otra pregunta, creo que está todo claro, doctor. La siguiente sesión va a ser el próximo lunes 21. Sí. Con el doctor Fernando. La próxima sesión, el día lunes, va a ser una sesión eminentemente práctica. Yo le voy a mandar, en este momento, ya se le he mandado al doctor Henry Ventura, una demanda, tenemos una demanda de amparo y otra, un habeas corpus que vamos a desarrollarlo la próxima clase. Falta todavía la determinación de la residualidad y 2 criterios más, pero esperemos que la próxima sesión, digamos que sea un poquito más dedicada, en un especial énfasis en materia procesal, podamos analizar estas dos demandas que hemos traído para compartir con ustedes, adicionando a la sesión del día lunes los 2 criterios que faltan, la residualidad y el contenido esencial, una casuística mucho más, digamos, más precisa al respecto.
con esa anotación, no me queda más que, doctor Henry, nuevamente agradecer la gentil invitación. Nos vemos el próximo lunes de 8 a 9:30 de la noche. Muchas gracias con todo. Buenas noches. Muchas gracias, doctor, y a todos los participantes. ¿Qué pasó? ¿Ya? Ya. Me llamó mi mamá, preocupada.